En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe, a este 27º domingo del tiempo ordinario, hoy 27 de julio del año 2014. Hoy ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestro amigo Edgar Ramírez, que Dios ha llamado a la eternidad. Pedimos por él, por el perdón de sus pecados y también por el consuelo y la fortaleza para su esposa Marta, nuestra amiga en Facebook, y también para toda su familia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comenzamos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra
Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad, a la gente de buena voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Lectura de Primera de Reyes. Una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar. Voy a hacer lo que tú me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido. Los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Sucede también con el reino de los cielos como con la red
que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Jesús preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si yo les preguntara a ustedes, es una pregunta muy interesante. Si les preguntara a ustedes, Dios se te aparece a ti y te pregunta: ¿qué quieres que yo te conceda? Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo concedo. Vamos a ser honestos. Creo que la mayoría de nosotros diría: bueno, Señor, dame salud. Otros dirían: dame más años de vida. Otros dirían: dame la oportunidad de estar con mi familia. Otros quizás dirían: ¿sabe qué? Dame el sueño de mi vida de ir quizás a Roma, quizás a Europa, quizás a Estados Unidos, aquellos que nos ven en otras partes del mundo. Quizás un año de viajes a través del mundo entero. Otros quizás anhelan la lotería, dinero. Yo personalmente les voy a ser sincero: si Dios apareciera a mí en este momento y le dice: Señor, dame $1 millón para primero levantar un templo hermoso de oración dedicado a la divina misericordia tuya, pero también un lugar para ayudar a niños y mujeres desamparados y que son realmente víctimas de violencia doméstica y de otros crímenes y pecados de este mundo. Quizás otros dirían: ¿sabes qué? Me gustaría, Señor, que me des esa casa que tanto yo he anhelado. Y creo que la lista sería innumerable. Sería cantidad de cosas lo que todos podíamos pedir, lo que todos quisiéramos tener. Y sin embargo, quizás le pedimos al Señor lo incorrecto. Quizás está el Señor ofreciéndonos, como decía el Evangelio de hoy, que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Ese tesoro Dios lo tiene ahí para ti, pero sin embargo tú todavía no lo consigues porque quizás no buscas al Señor encontrar ese tesoro. También nos decía el Evangelio que el reino de los cielos es como un comerciante que andaba buscando perlas finas. El reino de los cielos es la gracia de Dios abundante para ti y para mí. Pero ¿de qué tipo de abundancia primordialmente estamos hablando? Me encanta lo que leímos en la primera lectura de la primera carta a los Reyes. Mire qué hermoso el encuentro que existe aquí. Y nos dice que una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué tú le pedirías al Señor si esta noche se te aparece en sueños y te dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré? ¿Acaso le vas a pedir y le vamos a pedir parte de las cosas que yo mencioné? ¿O cuál sería nuestra reacción? Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono como ahora
ha sucedido. Mire, qué hermoso. Antes de Salomón, que tuvo esa oportunidad única de pedirle a Dios lo que quisiera, Salomón ya sabía que Dios era un Dios de bondad y un Dios grande, y un Dios de providencia y un Dios de abundancia, porque lo había visto reflejado en la vida de su padre David. Y Salomón primero comienza, ¿qué? Reconociendo humildemente que todo lo que su padre tuvo no fue porque su padre fuera grande, fuera poderoso, fuera inteligente, no fue por suerte. Como la mayoría de nosotros, cuando nos sucede algo en la vida, oh, tuve suerte. Aquellos que ganan la lotería dicen tuve suerte. Aquellos que llegan a adquirir los sueños que sea, los documentos en Estados Unidos, aquellos que llegan a adquirir la casa o el trabajo de sus sueños o el viaje o el matrimonio o la familia o lo que sea materialmente, oh, qué suerte tuve que esto lo logré. No es suerte. Para aquellos que creemos en Dios no existe la suerte. Existe la palabra bendición y dádiva de Dios por medio de su bondad, porque nos ama tanto que todo lo que tiene, ese tesoro escondido, no es para estar escondido, es para que tú y yo lo encontremos, lo busquemos primero, luego lo encontremos y luego lo podamos abrir y lo podamos disfrutar. Salomón nos dice en esta lectura de la carta a los reyes de que él primero reconoció que Dios fue bueno con David porque David fue bueno con Dios. Y muchas veces nosotros queremos que Dios sea bueno con nosotros y nosotros no somos buenos con Dios. Es una ironía. Dios es un Dios de bondad. Como dice el Evangelio mismo, no llueve sobre justos y pecadores, pero Dios quiere que seamos buenos con Él. Y cuando tú y yo somos buenos con Él, recibimos bendiciones adicionales a la lluvia que baja para todos. Podemos encontrar ese tesoro escondido. ¿Qué es una de las cosas que dice Salomón? Salomón dice que Dios bendijo a David. ¿Por qué? Porque David fue una persona que se condujo en este mundo delante de Dios ¿con qué? Primero con lealtad. ¿Qué es lealtad? Es no fallar a Dios. Una persona que es leal es una persona que no le falla. Si tú estás en un trabajo y tú, aunque el jefe sea lo peor, aunque el jefe sea lo más rico, aunque el jefe sea como sea, pero tú a ese jefe lo tratas con lealtad y no muerdes la mano de aquel que te alimenta, tú eres un hombre y una mujer leal. Pero a veces buscamos excusas para nosotros no ser leales, no ser fieles a los demás, buscando los defectos de ellos. No es sobre ellos, es sobre lo que Dios espera de ti. David se condujo con lealtad ante Dios. Nunca le falló a Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida y de su reinado. Segundo, se condujo con justicia delante de Dios. David siempre habló con la verdad. Siempre abogó por la verdad. Qué bueno fuera si los políticos de hoy en día actuaran con verdad. Yo no conozco ningún político, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Puerto Rico, ni en ningún país del mundo que actúe como el rey David. La mayoría son un grupo de corruptos que cuando llegan al poder se olvidan de aquellos que lo eligieron y lo llevaron al poder. Y lo menos que hacen es lealtad al pueblo. Lo menos que hacen es actuar con justicia, con verdad y menos con rectitud. Como el rey David se comportó ante Dios, siempre íntegro. ¿Qué es rectitud? Ser íntegro. No dejarse vencer por la opinión pública. Aquí en Estados Unidos tenemos un problema fatal. Y es un problema que a mí me toca en lo personal porque toda la vida, además del ministerio, he estado envuelto con los inmigrantes en los Estados Unidos. Y es un problema de integridad que tienen los políticos, desde el presidente hasta los demócratas, los republicanos, los de famoso Tea Party, los de los independientes, todos tienen este problema. ¿Sabe por qué? Porque ninguno está actuando ni con lealtad, ni con justicia, ni con rectitud. Por eso en Estados Unidos se han deportado 2 millones de personas
en lo que va de la administración del presidente actual. Por eso en Estados Unidos hay gente que están en los campos de detención, porque son campos, no son cárceles, son campos casi como los que existían en Alemania en los tiempos de Hitler. Y qué bueno fuera que algún presidente o algún político me escuchara estas palabras. Pues son las palabras del Evangelio, las palabras de... No es política, es la verdad. Entonces David se condujo ante Dios como su hijo Salomón lo reconoce. Primero, con lealtad, fue fiel a Dios. Segundo, con justicia, siempre abogó por el bien. Y finalmente, con rectitud, fue íntegro en su fe, en sus principios. Lo que Dios le decía, él lo hacía. No le importaba lo que dijera el pueblo, siempre y cuando su conciencia estuviera tranquila. Y porque él se comportó así, entonces Dios le ayudó a encontrar el tesoro escondido, abrió ese tesoro que fue para él. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni las tendrán después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. ¡Wow! Salomón encontró el tesoro. Ese tesoro escondido que nos habla el Evangelio de hoy. Y lo abre Dios mismo. Y le dice: porque tú me pediste a mí que fueras un reflejo de tu padre David, que tú fueras un hombre que te comportaras con lealtad, con justicia, con integridad. Yo ahora desbordo sobre ti las riquezas que nadie ha tenido. Y no solamente, miren, primero, ¿qué es lo que le da? Primero le dice: te voy a dar la inteligencia y la sabiduría para oír y gobernar. Qué bueno fuera si los presidentes de hoy en día pudieran oír con la inteligencia de Dios para así gobernar. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es, se abandonan de los caminos de Dios. Se distancian de los caminos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente o un político comenzó, y no importa la religión a la que pertenezcan, aun si son judíos, católicos, protestantes, pentecostales, sean mormones, sea lo que sea, nunca he escuchado a uno en los últimos años que diga: comenzamos esta junta en el nombre de Dios? Porque Dios es universal. Aún los judíos creen en Dios. Qué bueno fuera que cada presentación de un político fuera así. Pero no quiero concentrarme solamente en los políticos. ¿Qué tal en los maestros, los abogados, pero en los médicos? En ti, tú como padre de familia, como madre de familia, como sacerdote, como pastor, como líder religioso, como diácono, sea lo que sea que tú practiques en este mundo, en esta vida, lo vas a hacer mucho mejor si tú comienzas primeramente a encomendarte a Dios. Si ustedes están en Facebook, ha salido varias veces una foto que la voy a buscar para incorporarla, una foto de un médico que en la sala de la recepción del hospital, él va y se hinca y ora a Dios para esos pacientes que él va a ver en ese día. Qué testimonio, ¿no? Hay otras fotos en Facebook de médicos y enfermeras y técnicos que en una sala de operación, ante el quirófano, ante esa mesa de operación, se unen de manos en una cadena y comienzan a orar antes de practicar una cirugía, una operación. El mundo fuera diferente. Como decía Pablo en la segunda lectura, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Tú y yo
le pedimos a Dios riquezas, salud, le pedimos a Dios bienes, le pedimos a Dios la casa, le pedimos a Dios que arregle los matrimonios, que nos cure, que nos sane, que enderece a nuestros hijos, que traiga unidad a la iglesia, que traiga paz al mundo entero. Pero ¿sabe qué? Primero tenemos nosotros todos, desde la persona más arriba en el mundo hasta la persona más humilde de esta tierra, mostrarle a Dios que realmente Él es nuestro Dios. A Dios le mostramos que Él es nuestro Dios cuando somos leales a Él. Somos fieles a Él. Cuando no le fallamos. Cuando actuamos con verdad y con justicia y con rectitud. Y no importa lo que los demás digan. No importa cuánto se rían de nosotros. No importa cuánto nos ridiculicen. Tú sigues recto, cumpliendo la voluntad y el camino de Dios. Que Dios nos ayude para que así como Salomón lleguemos a tener, mire, todo lo que Salomón Dios le dio, como dice Pablo, todas las cosas vienen, como decía Pablo, por añadidura para aquellos que aman las cosas de Dios y aman a Dios. Entonces podemos disfrutar de salud, de riquezas. Todos esos sueños Dios nos dará a aquellos que sean para nuestro bien. Pero lo más importante, nos dará la salvación y la vida eterna. Que así sea. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Oramos por la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, para que nosotros, al igual que Salomón y el rey David, podamos predicar el Evangelio de Dios y tratar a todo el mundo con lealtad, con justicia y con igualdad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor por todos los políticos a través del mundo entero, para que así como el rey David y Salomón puedan oír con inteligencia la voz de Dios y dejarse guiar por Dios, para que sean leales, fieles y justos con su pueblo y con toda la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Rogamos al Señor por todos nosotros, para que nuestras vidas sean unas vidas conducidas, así como Salomón y David, por la lealtad, por la integridad y por la justicia, y así veamos la gloria de Dios y todas sus bendiciones para nosotros y los nuestros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor por todos los enfermos y por todos aquellos que nos siguen a través de los medios sociales, por nuestro amigo Milton Ayala, por su recuperación, por Idalia Díaz, por Alejandra Mazariegos y por todos los enfermos, para que puedan conseguir la sanación de Dios y su fortaleza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor que le dé descanso eterno y el perdón de sus pecados a nuestro amigo Edgar Ramírez, que lo ha llamado Dios a su presencia, y que le dé consuelo a Marta y a toda su familia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Señor, estas cosas y las que están en nuestros corazones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu único Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Amén. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, cuerpo de Cristo, sálvame. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sangre de Cristo, sálvame. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y oramos con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Edgar Ramírez, que has llamado a la eternidad y ahora duerme el sueño de la paz. A él, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo y la luz eterna. Amén. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, como las víctimas de los aviones que han caído en estos días. El jueves pasado, otro avión, Señor, que acaba de caer. La semana anterior, otro avión. Por todas las víctimas de las guerras, de los conflictos, oramos por todos ellos y por sus almas. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Pablo II, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, oh Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes, en sus hogares, entre los suyos, en el mundo entero. La paz la podemos compartir al finalizar de esta misa. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pan de vida, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón, con la seguridad de que tú has venido a mí. Yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tanta inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los suyos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Muchas gracias. Como siempre les digo, cada vez que tenemos una transmisión, una misa, un mensaje, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros y darnos el privilegio de poder llegar a sus hogares, a sus corazones, a sus vidas. Gracias por ser parte de este ministerio que lo único que intenta es acercarte a Dios, acercarte a tu comunidad. Si tú no perteneces a una comunidad de fe, a una parroquia, únete a una parroquia. Es muy importante, es importante que te unas a una comunidad de fe, porque ahí puedes ser guiado por tus líderes, por tus sacerdotes, por los diáconos, por las religiosas, y también puedes recibir el amor que Dios tiene entre nosotros, el amor que nos une y la fe en Cristo Jesús y en su iglesia y en su Madre María. Da a conocer a otros este ministerio. Estamos por todas partes. Nos puedes conseguir en Dios en mi caminar en Facebook, Dios en mi caminar en Facebook, también Dios en mi caminar en YouTube. Hacemos mensajes todos los días. Tenemos de 14 a 15 mensajes durante todo el día, 7 días a la semana. También, si quieres que nosotros oremos por ti en nuestras misas y en nuestras oraciones diarias, escríbeme personalmente a mí a padrejosedr@gmail.com, padrejosedr@gmail.com. También puedes pedir oración a través del correo electrónico confioendios111@gmail.com, confioendios111@gmail.com. Te deseo que pases una feliz semana. No nos olvidemos de orar por la paz del mundo entero. Hay tantas cosas que están pasando y muchas de las cosas que pasan es porque precisamente no tenemos ese espíritu, esa fe, ese compromiso que mostró el rey David y su hijo Salomón de ser leales a Dios, de ser íntegros con Dios, de practicar el bien y practicar la justicia. Que Dios te bendiga en este día, que Dios guarde esta semana, que es una semana de salud, de protección. Recuerda lo que decía Pablo, todo viene por añadidura para aquellos que aman a Dios. Amamos a Dios de verdad, con lealtad, con integridad y con justicia. Que pases un feliz domingo. Que Dios te bendiga a ti y a los demás y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Compartan la paz. Ámense los unos a los otros. Perdónense. Tengan paciencia con ustedes. Y sobre todo, busquen a Dios hoy y siempre. Amén. Amén.